Centro del Riñón Guadalajara, Hospital Country 2000, F&R Seguros y Corporativo La Cristera presentan. Sean bienvenidos a su programa de especialidad, Torre Médica. En la conducción queda con ustedes el doctor Riñón, doctor Julio Ramos. Gracias, Lalo, por esa bienvenida y a ustedes por estarnos viendo en sus casas. Otra vez en Torre Médica, tu programa de especialidad. Hoy un tema muy importante, trastornos alérgicos oftalmológicos, los problemas en la vista a través de las alergias en épocas de cambios climáticos son muy importantes. Y hoy en nuestra sección Prevenir para Vivir, algo muy interesante, las cuestiones y cuidados patrimoniales. Síguenos también en redes sociales, Facebook, Instagram. ¿Y qué tenemos para hoy, Milalo? Platícame. Mi estimado doctor Riñón, este día contaremos con la presencia del doctor Luis Cárdenas Lamas, platicando sobre las principales alergias en ojos, síntomas, diagnóstico, prevención y tratamiento. Además tendremos Torre Tips, Torre Urbana y Prevenir para Vivir. ¡Iniciamos! Y aquí estamos de nueva cuenta en tu programa Torre Médica con mi amigo el doctor Luis Lamas, oftalmólogo con su especialidad en el área pediátrica. Luis, gracias por venir al programa. Amigo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme y como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a platicar sobre algo que es muy frecuente y que a veces la gente no atiende de manera temprana, que son los padecimientos alérgicos en la cuestión oftalmológica. ¿Con qué frecuencia se ve esto, Luis? Platícame. Fíjate, Julio, que de cada 10 pacientes o de cada 10 mexicanos, 9 van a tener alergia por lo menos una vez en su vida. Entonces, la importancia de conocer los síntomas de la conjuntivitis alérgica o de las alergias oculares, pues es básica porque luego la gente puede confundir un padecimiento infeccioso con un padecimiento alérgico o con un padecimiento que a lo mejor no es ni alérgico ni infeccioso, pero que puede dar alguna sintomatología similar. Ahora, ¿qué es la conjuntivitis alérgica? La conjuntivitis alérgica es una forma en la cual los ojos reaccionan de manera diferente al sol, al polvo, al aire, a la contaminación, al agua, al pelo de los animales, a los ácaros, a un montón de cosas. Y eso hace que los ojos se pongan rojos, lagrimien, den mucha comezón, la luz moleste. Y es algo que, pues como la gente se va a empezar, o los pacientes se van a empezar a tallar, se van a empezar a frotar los ojos, esto puede conllevar otro tipo de problemas, como cual que esta conjuntivitis alérgica migre a una conjuntivitis infecciosa. Es muy frecuente en niños y adultos, pero más los niños que normalmente no tienen tanto aseo o tanta frecuencia de lavarse las manos, que se tallan los ojos y entonces los ojos se infectan. Y entonces esto genera también problemas de tipo blefaritis, problemas como orzuelos, las famosas perrillas, que el nombre médico es un orzuelo en la fase inicial, una chalación en la fase crónica. Y entonces muchas veces recibimos a los pacientes en el consultorio y el motivo de consulta es que me salen muchas perrillas y no precisamente porque anden viendo ahí a los perritos, no precisamente por eso, sino porque las glándulas de los párpados se tapan y entonces una vez que las glándulas se obstruyeron, dentro de la glándula empieza a haber un proceso infeccioso y entonces ahora sí sale una bolita en el párpado y la pregunta que me hacen es, ¿pero por qué me salen tantas perrillas? ¿Por qué me salen tantos abscesos en los ojos? Bueno, la respuesta es que hay una alergia de fondo y esta alergia provoca comezón y sin querer hacemos esto y ya en ese momento inoculamos una cierta cantidad de bacterias que van a producir la obstrucción de una glándula y por tanto una respuesta inflamatoria e infecciosa. Y obviamente el manejo de ese tipo de lesiones, el oftalmólogo tiene que drenar esta glándula para poder corregir el fenómeno. Si no se drena no se va a quitar, aunque le demos tratamiento antibiótico sistémico u otra cosa. Y obviamente el paciente tiene que llegar a la raíz del problema. Claro. Por eso hablábamos que la importancia de diagnosticar de manera temprana un proceso alérgico va a evitar complicaciones a futuro. ¿Qué sucede con la gente que utiliza, por ejemplo, lentes de contacto para cambiarle el color a sus ojos? Bueno, pues acabas de dar en un punto súper importante. Los lentes de contacto son una causa de alergia. ¿Por qué?
Porque el lente de contacto es un cuerpo extraño. Entonces, el ojo y la conjuntiva es la membrana que recubre al ojo, la que nos cuida de que no le pasen muchas cosas, va a reaccionar y se va a inflamar. Entonces, si un paciente utiliza lentes de contacto por una necesidad óptica y bajo prescripción médica, entonces no debe utilizarlos más de 8 horas al día. ¿Por qué? Porque la córnea necesita respirar, la córnea necesita que le pase el oxígeno. Entonces, si yo le pongo un lente de contacto a un paciente 24 horas, se duerme con ellos, o luego vienen al consultorio a que se los quite porque se fueron al mar, después de un mes el lente está obviamente incrustado en la córnea, bueno, pues eso va a generar un problema posterior, como es la vascularización de la córnea. La córnea, que es la capa del ojo más transparente con la que vemos, tiene que ser completamente transparente. Entonces, cuando nosotros le ponemos un lente de contacto, la córnea se empieza a vascularizar y esto hace que en un futuro el paciente pueda llegar a tener otro tipo de problemas. ¿Como qué? Como que la córnea se ponga blanca, un leucoma cicatrizal. Pero bueno, tú me la pones aún más difícil cuando usan lentes de contacto por el gusto de usar lentes de contacto. Que ahora que hace poco que estuvimos en época de Halloween, lentes de contacto para ponernos la pupila de gato, lentes de contacto para ponernos los ojos de Maléfica. ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada es bien importante que cuando nosotros usamos lentes de contacto sean prescritos por un médico. Y si no es así, si son lentes de contacto de fantasía, bueno, pues que tengamos las mínimas previsiones de higiene. ¿Cuáles son estas previsiones? Lavarnos las manos antes de poner los lentes de contacto. Segundo, no secarlas con toalla de tela, sino con toallas de papel. ¿Por qué? Porque la toalla de tela guarda bacterias. Recordemos que vamos a manipular algo que lo vamos a poner en contacto con el ojo, lente de contacto. Entonces, secar nuestras manos con toallas de papel, no de tela. Y obviamente tenemos que lubricarnos los ojos una vez que los lentes de contacto estén puestos. Por eso yo siempre les digo a mis pacientes que si quieren utilizar lentes de contacto estéticos, acudan con un oftalmólogo para que les explique cuáles son los cuidados para poder utilizar un lente de contacto. Por eso la importancia para nosotros, para los clientes que tenemos el hábito o tenemos la necesidad de utilizar lentes por alguna condición degenerativa en nuestro ojo, o el caso de un servidor, desde los 11 años de edad ya dependo de ellos para hacer mis actividades. A veces te dicen, úsalos para la cuestión de lectura y fijar, pero viene un fenómeno de adaptación al uso y obviamente el olvidarlos, el dejarlos, te hace de repente depender de ellos. Y obviamente fui de las gentes que buscó evitar el uso de los lentes de contacto porque vi la cantidad de problemas que tenía, en este caso platico en especial mi hermano, y que era una constante. ¿Y qué hizo al tiempo? Regresar al armazón, porque obviamente de alguna manera eso tiene un menor riesgo, ¿no? Y obviamente se vuelve parte de tu sistema de vida. Pero pensar que la gente que empieza con un padecimiento y empezamos todos los días a tallarnos los ojos y obviamente siempre viene la recomendación del amigo, del vecino, de las gotas que te hereda alguien por algo en particular. Eso es algo que no debemos de hacer y que debemos de atender de manera frecuente. Esto nos puede llevar a una pérdida hasta de nuestra condición ocular, ¿cierto? Puede llevar a una pérdida incluso del globo ocular. La automedicación es algo que todos los médicos estamos cada vez más insistiendo que no debe llevarse a cabo. ¿Por qué? Bueno, tú lo acabas de decir muy sencillo. Yo he estado en farmacias donde alguien llega y dice, perdón, unas gotas para el ojo rojo. Fuera del aire dijimos que ojo rojo doloroso, ojo glaucomatoso, pero hay 20, 30, 40 causas de ojo rojo. Pueden ser infecciones, pueden ser alergias, puede ser efectivamente una elevación de la presión intraocular, puede ser algún problema retiniano, pueden ser muchísimas cosas. Entonces, el hecho de que tú agarres las gotas que le dieron a tu hermano o unas gotas como tú dices, a mí me funcionaron estas gotitas de manzanilla y las empezamos a poner, a lo mejor la gota por sí misma no va a generar un problema. La situación va a ser que si es un padecimiento, una patología infecciosa, ese problema va a ir avanzando, va a haber un retraso en el tratamiento y esto puede generar una úlcera corneal. Una úlcera corneal es justamente la pérdida de la arquitectura de la córnea, es decir, pues una herida en la córnea, y eso va a generar que bacterias que están en la superficie corneal que no deben de ingresar al espacio intraocular van a ingresar y van a generar algo que se llama endoftalmitis, que es una de las complicaciones más temidas en oftalmología y que es un cultivo de bacterias dentro de la cavidad ocular. Sabemos que el ojo es una estructura que está cerrada, entonces no hay oxígeno. Las bacterias anaerobias, que les llamamos nosotros, o las que se desarrollan en condiciones donde no hay oxígeno, van a proliferar dentro de la cavidad intraocular y
En la mayoría de las ocasiones, un paciente con endoftalmitis maltratada termina en la extirpación del ojo. ¿Por qué? Porque no solamente estamos poniendo en riesgo la visión, Julio, sino también la vida. El ojo a través del nervio óptico se comunica, y de las arterias que comunican a ese nervio óptico con el cerebro, pues justamente tiene una comunicación con el sistema nervioso central, y entonces pues esas bacterias pueden llegar al cerebro y entonces producir una trombosis de seno cavernoso, o pueden producir una meningitis o una serie de complicaciones. Entonces es por ello que es tan importante, fíjense, que desde que hay una lagaña, un ojo rojo, acudamos al oftalmólogo. No nos automediquemos, porque esto puede terminar con la vida. Claro que puede terminar con la vida. ¿Por qué? Porque es una cadena, una serie de cosas que van pasando y que puede llegar a suceder que esa infección se vaya hasta adentro, hasta el cerebro. Vean la importancia de hablar sobre algo como es un fenómeno de tipo alérgico que puede llevarnos a una condición de riesgo en donde no solo el ojo, sino la vida se puede poner en riesgo. Yo quiero seguir conversando con Luis más a detalle sobre las complicaciones que se vinculan a esto y otros padecimientos relacionados con lo mismo. Te quedas conmigo para seguir platicando sobre el tema y vamos a ver la sección de ¿Sabías qué? ¿Te parece? Gracias. Quédate con nosotros, por favor. ¿Sabías qué? ¿Sabías que el pestañeo promedio dura alrededor de 1/10 de segundo? Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. Ven a la Cristera del Sol a disfrutar del único buffet de antojitos mexicanos. Conoce nuestra cabaña de cenaduría, donde cumpliremos todos tus antojos recién hechos. Y en la compra de tu buffet, el precio de la cerveza es a 15 pesos. Ven a cenar de martes a viernes a partir de las 7 p.m. En la Cristera no hay imposible para tus antojos. Únicamente en la Cristera del Sol y próximamente en la Cristera Tlaquepaque. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio. Un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. Unidad de Imagen Centro del Riñón, la mejor opción a nivel nacional en atención a pacientes con distintas enfermedades. Además, contamos con la más alta tecnología para realizar ultrasonidos y un espacio cómodo que te hará sentir como en casa. Unidad de Imagen Centro del Riñón, Plan de San Luis 1776, teléfono 3316-134761. Pon tu salud en manos expertas. La selección ideal de colores que necesita tu imagen. Controla tus diseños y mezcla con los tonos que necesita tu piel. Su versatilidad de opciones te permite crear tu propio estilo o combinarlos de moda sobre tus ojos, labios y mejillas. Su alta fijación hará que todo el día te veas increíble. Conquista la mezcla de colores y renueva tu imagen con Irma de Zúñiga. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Hospital Country 2000. Hospital de especialidades médico-quirúrgicas, impregnado de valores, destacando humanismo, pasión y respeto. La seguridad del paciente y la calidad del servicio son parte de nuestra cultura. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec, Country. Teléfono 3854-4500. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Torre Tips.
¿Cómo limpiar los ojos correctamente? Los ojos son muy delicados y fácilmente pueden irritarse y sufrir daños. Cuando sea necesario limpiarlos, es conveniente utilizar productos específicos para tal fin. Te contamos cómo limpiar los ojos correctamente. Al lavarnos la cara todos los días, también limpiamos la zona alrededor de los ojos y con esto suele ser suficiente. Pero cuando aparecen enfermedades en los ojos como la conjuntivitis, que causa su inflamación, o en los párpados, como la blefaritis, se producen secreciones oculares y se forma una descamación que puede causar daños en la córnea si no se eliminan correctamente. Productos para la higiene ocular. Suero fisiológico. Se trata de una solución estéril de cloruro de sodio al 0.9% en agua. Cuenta con una particularidad y es que su concentración de sal es igual a la de la sangre humana. Esto lo convierte en un recurso indispensable en medicina. Es un producto inocuo para nuestros ojos, no les produce daño alguno, por esta razón está recomendado para la limpieza de los ojos ya que no produce irritación ni daños en ellos. Es útil para la higiene ocular en personas que sufren conjuntivitis o alergias, así como para realizar una limpieza antes de aplicar un tratamiento en colirio. En caso de sufrir conjuntivitis, se deben limpiar los ojos con cuidado, utilizando una gasa estéril y suero fisiológico para, seguidamente, aplicar gotas oftálmicas en el interior del ojo. Cuando se padece una alergia, es un proceso muy similar. En el párpado pueden haber partículas pegadas que deben eliminarse evitando frotar el ojo, ya que esto empeora la irritación. Una vez que los ojos estén limpios, se aplica el colirio indicado por el médico. Gasas o toallitas estériles. Se pueden usar toallitas si se tiene blefaritis. Las personas que tienen una piel grasa pueden sufrir de blefaritis, provocada por la obstrucción de las glándulas sebáceas por la acumulación de escamas en el borde del párpado. Puede utilizarse para su limpieza algún producto en específico o toallitas húmedas. Las toallitas son más higiénicas y prácticas para realizar la limpieza de los ojos. Vienen envasadas, evitando que se contaminen y humedecidas con productos que limpian y ayudan a desinflamar la piel alrededor del ojo. Estas toallitas no deben entrar en contacto con el interior de los ojos ya que podrían irritarlos. Otro producto que se utiliza para la higiene de los ojos es el gel limpiador. Este debe aplicarse con una toallita de papel o una gasa estéril. Remedios naturales. Los remedios naturales pueden causar irritación ya que los ojos son muy delicados. Uno de los remedios naturales tradicionales para la conjuntivitis y otras afecciones oculares es limpiar los ojos con manzanilla. A pesar de las bondades que ofrece, se debe evitar su uso en los ojos. La manzanilla no es una solución estéril y es posible que resulte una infección peor de la que queríamos curar. Incluso aunque el agua que se utilice esté hervida, puede volver a contaminarse fácilmente. Además, la manzanilla puede tener restos de plantas que causen irritación en los ojos o alergias. En el mercado existen muchos productos de limpieza ocular. Es mejor utilizar alguno de ellos que arriesgarse con remedios caseros que pueden empeorar el problema. Si el ojo ha entrado en contacto con una sustancia irritante o que le ha provocado algún daño y no es posible extraerla, es necesario acudir al médico inmediatamente. Y aquí estamos de regreso conversando con el doctor Luis Cárdenas Lamas, un gran amigo, y ya habíamos iniciado la charla sobre la cuestión inmunológica. Obviamente la empezamos platicando que puede tener relación fuera de cuadro y decíamos qué tanto se vincula un proceso alérgico con un padecimiento de tipo inmunológico de un paciente que vive una condición alérgica frecuente. Pues es sumamente común, Julio, que los pacientes que tengan, por ejemplo, asma, rinitis alérgica, dermatitis atópica o alergia alimentaria puedan presentarse con cuadros de conjuntivitis alérgica. ¿Por qué? Porque al final la alergia es una reacción al medio ambiente. No solo al medio ambiente, sino también a cierto tipo de alimentos o alergenos, al pasto, a pelos de animales, muchas veces a condiciones del clima, y la alergia es estacional. Entonces, los pacientes específicamente con conjuntivitis alérgica reaccionan más en dos épocas del año, la primavera y el otoño. Ahorita estamos en otoño y estamos recibiendo algunos pacientes con conjuntivitis alérgica. Pero ¿qué sucede? Que el fondo de la conjuntivitis alérgica, de la alergia en los ojos, es el mismo fondo de un paciente que tiene asma. Es decir, su sistema inmunológico va a reaccionar de manera diferente al medio ambiente o a cierto tipo de alimentos. Y esto va a hacer que el paciente, bueno, pues empiece con un cuadro, si es asmático, pues con tos, broncoespasmo, si tiene rinitis, pues con moco, con comezón en la nariz, si es atópico de la piel, pues igual con aparición de lesiones dérmicas, al igual que en los ojos. Entonces, yo siempre les pregunto a mis pacientes antecedentes de alergia, porque es muy común, muy frecuente que los pacientes que tienen otro tipo de padecimientos alérgicos inicien con alergia de los ojos. Y si no tratamos el padecimiento de base, en este caso
por qué el paciente está reaccionando de manera adversa a este tipo de cuestiones, pues por más gotas que le demos, el paciente no va a mejorar. Y obviamente este tipo de condiciones, de alguna u otra manera, uno lo predispone al no referir muchas veces el clínico a otra área para darle un manejo conjunto. Hablar de un manejo conjunto, ¿en qué momento tú como oftalmólogo, una vez que ya abordaste a tu paciente, le empezaste un tratamiento y a lo mejor el paciente se estanca, por decir, mejoro, pero no pasa ni 2 o 3 meses y tengo una condición de recaída? A lo mejor el paciente no se ha hecho una evaluación completa, no le has corrido un carrusel inmunológico, que es de alguna manera una prueba muy fehaciente de que el paciente está en una condición de riesgo clínico para otro tipo de padecimientos. ¿En qué casos te apoyas tú con el manejo inmunológico? Mira, acabas de describirlo sumamente bien. Un paciente, por ejemplo, acude con nosotros, llega al consultorio y entonces diagnosticamos el cuadro de conjuntivitis alérgica y empezamos con tratamiento. El tratamiento consiste primero en antiinflamatorios, porque obviamente la conjuntiva está inflamada, antialérgicos y gotas de lubricante para disminuir los síntomas y la sensación. Damos un ciclo normalmente de 3 meses y una vez que esto termina, suspendemos el tratamiento y el paciente recae de nueva cuenta. Volvemos a dar otro ciclo de tratamiento y el paciente no mejora o no logra llegar a la normalidad. ¿Qué es lo que sigue? Lo que sigue es saber a qué el paciente es alérgico, porque no es lo mismo un paciente que reaccione, por ejemplo, al pasto o a los ácaros, que un paciente que reaccione al pelo de gato o al pelo de perro, porque al final las gotas lo que van a hacer, o los medicamentos oftalmológicos lo que van a hacer es disminuir un poco la respuesta inflamatoria, pero no van a tratar el problema de base. Entonces, lo siguiente que hay que hacer es referir al paciente con un inmunoalergólogo para que él le realice pruebas de alergia o pruebas inmunodérmicas que nos van a decir, ok, este paciente es alérgico a esta situación y entonces el alergólogo le va a diseñar una vacuna, una inmunoterapia específicamente para su padecimiento, es decir, para que ese paciente no reaccione a lo cual es alérgico. Muchas veces se nos olvida que los alimentos también son sumamente alérgicos. Me preguntan frecuentemente en consulta, bueno, entonces si yo como estas cosas, ¿también me va a dar conjuntivitis alérgica? Bueno, lo que pasa es que hay alimentos que producen reacciones alérgicas, como cuáles, por ejemplo, los lácteos, las nueces, las almendras, los cacahuates, los pistaches, las gelatinas que tienen mucho colorante, como los colorantes rojos o amarillos. En general, todos los productos que tienen lácteos también tienen muchísimo que ver con el problema alérgico. Entonces, no solamente tendremos que diseñar, o el inmunólogo tendrá que diseñar una inmunoterapia, sino también tendremos que tener cierto cuidado con los alimentos alérgicos. La jamaica, el tamarindo, también nos hacen que reaccionen mucho estos pacientes. Creo que tú como oftalmólogo pediatra verás con frecuencia y obviamente tu formación académica te da la pauta por el manejo con los niños, que el niño cuando en su etapa no se le restringieron ciertos grupos de alimentos, sí, el niño quedó hipersensibilizado hacia una condición de tipo inmunológica a ciertos grupos de alimentos. Claro. Obviamente sabemos que la cuestión inmunológica para nuestro auditorio, esto es una condición de exposición. Yo puedo no ser alérgico en este momento a un compuesto, pero me sigo permanentemente exponiendo a un cierto compuesto. Voy a poner un ejemplo. Yo comí camarones a partir de los 5 años de edad y nunca desarrollé una condición de alergia, pero continué en mi vida hasta que de repente consumí camarones y amanecí con el ojo edematizado. Obviamente nosotros llamamos a esto una reacción antígeno-anticuerpo. ¿Qué quiere decir para el auditorio de manera clara? Quiere decir que la exposición continua a un compuesto que tu cuerpo no reconoce como algo que le haga o que lo metabolice o que de alguna manera lo desconozca como algo que puede ser aprovechado por el cuerpo, empieza a tener manifestaciones. Todo esto tiene un engarce y un enlace hacia una condición de tipo inmunológica. Sucede en una condición de implantes, sucede una condición de trasplante en la que tú tienes que engañar al sistema inmunológico y crear un fantasma para que el cuerpo empiece a evitar. Lo que hacen los inmunólogos en este tipo de condiciones es crear una vacuna ante todo lo que de alguna manera resultamos positivos, porque a veces
el carrusel inmunológico dice tantas cosas que el inmunólogo tiene que buscar hacer y armar esa vacuna ideal, pero que el paciente muy frecuentemente no le da el seguimiento adecuado a esto. Entonces el paciente tiene un regreso y dice, ya me acostumbré a vivir con mi alergia, ¿cierto? Claro. Y aparte algo que yo quisiera complementar, la parte de lo que platicas de los camarones es sumamente frecuente. Un paciente, por ejemplo, consume camarones el día de hoy y le dice a su esposa, me cayeron un poco mal, me duele la panza. La siguiente vez que come camarones, tiene comezón. La siguiente vez le salen ronchas. La siguiente vez ya no puede respirar y tiene los ojos hinchados. Y esto es porque las alergias son acumulativas. Cada vez que nuestro cuerpo se expone al alergeno, la respuesta inflamatoria es mucho mayor. Entonces llega un momento en el que obviamente necesitamos de una vacuna para desensibilizar a nuestro organismo. Y como tú bien lo mencionas, para engañar al sistema inmunológico y decir, bueno, los camarones no son malos, no reacciones a ellos. Obviamente, a veces el inmunólogo nos reporta, este niño es alérgico al pelo de camello. Ah, caray, pues como que muchos camellos por aquí no hay. Otra cosa que, por eso es que la vacuna se tiene que individualizar, ¿de acuerdo? O sea, no es lo mismo un tratamiento para un paciente que tiene solamente una conjuntivitis alérgica que para un paciente que tiene alergia en los ojos, que tiene asma, que tiene rinitis. Entonces ahí habría que ampliar, obviamente, la gama de posibilidades a la cual el paciente va a ser sometido a tratamiento. Y obviamente el cuerpo es muy inteligente, Luis, y empieza a mandar señales. Obviamente cuando el ojo empieza a sentir una condición anormal, empezamos a parpadear y a no enfocar de manera. Y hablaba yo sobre la cuestión de que en los infantes, obviamente el niño solo recurre a la condición de tallarse y tallarse. Y ahí empezamos a ver que como no es una manifestación que cause dolor, obviamente el infante no te puede dar de manifiesto. Digo, lo veo y lo vemos los que tenemos hijos, de estar viendo el comportamiento muchas veces. ¿Cómo te das cuenta cuando un niño se tiene que apoyar de una cuestión? Porque no tenemos la cultura de hacer una evaluación permanente. Un niño debe ser evaluado desde su nacimiento, una condición oftalmológica, para saber cuál va a ser la pauta de su comportamiento y más si existen antecedentes familiares de miopía, astigmatismo u otros padecimientos que hay en la familia. Ese niño que obviamente tiene un comportamiento y que de repente su desempeño académico no es igual. Son cosas que dan una pauta. Obviamente hablamos de lo alérgico como una condición porque los niños son muy susceptibles a esto. Si no les damos de manera oportuna la entrada en la cuestión alimenticia, ese niño va a ser un niño que va a desarrollar tarde o temprano una condición alérgica y puede estar vinculado a un padecimiento. Por eso hay que darle siempre el valor y referirlo de manera temprana al especialista. ¿Cuándo va con el oftalmólogo? ¿Cuándo vamos con el oftalmólogo pediatra? Y que entendamos que nosotros, papás, tenemos la obligación de darle un seguimiento, y más cuando tenemos un antecedente para que ese niño tenga un seguimiento. Te quiero invitar para que veamos la sección de Prevenir para Vivir y seguimos conversando más adelante. ¿Te parece? Vamos. Gracias. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. El Tacazón Taco Fish y Tostadas le ofrece deliciosos mariscos estilo Sinaloa. Ven y prueba nuestra variedad de aguachiles verde, negro y rojo, ceviche de camarón y pescado. Disfruta también de los tacos de pescado y camarón capeados o dorados, una excelente opción. Estamos a sus órdenes de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde en Avenida Magisterio, esquina calle Jalisco, a media cuadra del Ipejal. Y los sábados y días festivos en Avenida Plan de San Luis, esquina 6 de diciembre, a una cuadra de Federalismo. El Tacazón. En Rivestimenti Italiani también nos apasiona tu proyecto y te ofrecemos las mejores opciones en recubrimientos nacionales e importados, los mejores diseños y la más alta calidad que nos distingue. Con experiencia a nivel nacional, te brindamos asesoría personalizada de nuestros técnicos para tu total satisfacción. Visítanos en Avenida México 2279, casi esquina Avenida Américas, de lunes a viernes de 9:30 a 6:30 y sábados de 9:30 a 1:30. Rivestimenti Italiani, construye y decora tu espacio.
Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. No te muevas, continuamos en Torre Médica. FIR Seguros presenta Prevenir para Vivir. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en su programa Torre Médica, su programa de especialidad. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Prevenir para Vivir. Hoy, como ya es costumbre, nuestros amigos Alex y Rafa, ¿cómo están? Bien, Lalo, ¿y tú cómo estás? Muy bien. Muchas gracias, Lalo. Gracias por la invitación, muy bien. Gracias por estar aquí. Hoy platicando sobre un tema que tal vez pudiera estar en boga, pero estoy seguro, estoy consciente que hay muchas personas que no lo dominan. Hablar del fideicomiso, mi estimado Alex. Y sé, según lo que he escuchado en Radio Pasillo, que el fideicomiso es orgullosamente mexicano, un invento mexicano. Así es un desarrollo de financieros y de genios mexicanos o de talentos mexicanos exportado al mundo. Es una figura, un esquema adoptado ya en todo el mundo y que da el beneficio que conocemos en el mercado con un nombre coloquial que es la figura del buen padre. Y todo esto basado en la idea de que a través de un fideicomiso se pueden desarrollar lo que vendría siendo asemejable a un testamento en vida y que tiene varios beneficios. Uno de los grandes beneficios que puede tener cuando esto es contratado o manejado a través de una aseguradora es que todo el desarrollo y toda la contratación inicial no tiene costo. Es una gran ventaja, la verdad. ¿Qué otros aspectos hay que resaltar de un fideicomiso? Muchísimas cosas. Vamos considerando lo siguiente. En un fideicomiso tenemos tres figuras, que es la institución que va a administrar un capital. Número 2, quien está dejando ese capital. Y número 3, el beneficiario de ese capital. Entonces, el fideicomiso en sí mismo es inembargable, es intocable. Entonces, ¿qué pasa? En un testamento podemos designar 1000 cosas. La triste realidad es que muchas veces se pelea el testamento, hay de repente ciertas lagunas o algunos resquicios por ahí donde se pudiera revocar el testamento. ¿Y qué pasa con el fideicomiso, Alex? El fideicomiso no es revocable, está blindado. Entonces, tiene la ventaja de que es inembargable, lo que comentaba Rafa. Entonces, el diseño del esquema que se hace dentro del fideicomiso permanece como tal. Puede ser diseñado bastante hecho a la medida y inclusive se pueden dar instrucciones a la financiera para qué hacer con detalle. Es decir, las decisiones que la persona no tomó en vida, las decisiones que tomó en vida trasciendan más allá. Es la diferencia entre dejarle el dinero a la persona en la que más confiabas y que esa persona haya tenido dudas existenciales de qué hacer con el dinero y de repente no cumpla lo que eran tus mejores deseos de qué hacer con ese dinero. El fideicomiso tiene la obligación de seguir las instrucciones que tú dejaste, pagar exactamente las mensualidades como tú hayas dicho, hacer doble pagos en el cumpleaños de los beneficiarios, en Navidad. De hecho, hoy en día se le ha actualizado el nombre y basado en comentarios que hicimos en programas anteriores al beneficio del buen padre o al esquema del buen padre, al esquema de la buena madre, ¿no? Porque hoy tenemos madres que han decidido contratar el beneficio del fideicomiso. Inclusive en algunas compañías de seguro que manejan el fideicomiso permite recibir las indemnizaciones de otras aseguradoras en su fideicomiso para dar unas instrucciones generales desde todas las pólizas de seguro que se hayan contratado y así solo tener un solo contrato. Y esto, como les comentaba antes, sin que se haga un desembolso para ello respecto específicamente del beneficio del fideicomiso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo contrato un fideicomiso, quiere decir que mes a mes estaré dando cierta cantidad para que en el momento que yo falte a mis hijos se le entregue como tal íntegro. Mejor todavía. Y te lo voy a poner muy sencillo. El esquema que nosotros proponemos es: yo contrato un seguro de vida que me garantice el pago de las facturas para mi familia por un plazo, vamos poniendo por 5 años. El costo de ese seguro de vida
va a ser el equivalente no a los 5 años, sino por mucho menos. Y yo como padre de familia tengo la tranquilidad de que vamos suponiendo, contraté un seguro de vida por 4 millones de pesos y me costó 20,000 pesos. No es comparable 20,000 con 4 millones. No, por supuesto que no, y menos hoy en día. Exactamente. Yo al día siguiente me pasa algo, fallezco, yo ya dejé en el fideicomiso que esos 4 millones se vayan a entregar a mi esposa y a mis hijos, como bien dijo Alex, de cierta manera. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Quiero que un 5% se le entregue en una sola exhibición para gastos funerarios, yo quiero que me pongan marimba, entonces perfecto, todo lo que tú quieras. Y adicionalmente ya puedo estipular mensualmente que se esté entregando determinada cantidad durante el plazo que pueda esto juntar. Entonces, ¿qué va a pasar? No vas a tener tú que estar pagando o juntar los 4 millones para que los administre la institución en beneficio de mis hijos, sino sencillamente yo contrato un seguro de vida que me va a garantizar un monto para pagar esas facturas y lo van a administrar esa función, como bien dijo Alex, muy bien blindado, y no va a haber cielo, mar y tierra que pueda hacer que no se respete esas instrucciones que yo di, para que yo como papá o tú como papá te quedes tranquilo y digas, lo que yo dije, así se va a hacer. Una vez más, Alex, estamos hablando de la importancia de prevenir. Sí, porque hay que prevenir para vivir. Muy bien, pues mi estimado Rafa, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, es un placer. Alex, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo, Lalo. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Seguimos con más en su programa Torre Médica, su programa de especialidad. Acompáñeme. ¿Sabías qué? ¿Sabías qué? ¿Sabías que los recién nacidos no producen lágrimas? Hacen sonidos de llanto, pero las lágrimas no fluyen hasta que alcanzan las 4 o 13 semanas de vida. Sintonizas Torre Médica. Aún tenemos más para ti. Centro del Riñón Guadalajara, a tu servicio las 24 horas del día. Atención profesional a pacientes con padecimientos renales. Además, ultrasonido, rayos X, laboratorio y hemodiálisis. Centro del Riñón Guadalajara, Plan de San Luis 1776. Recuerda, abrimos las 24 horas del día. 3823-1001. Responsable sanitario, Dr. Luis Arturo Gómez Hernández, cédula profesional UDG 6525360. ¿Te casas? ¿Te gradúas? ¿Cumples 15 años o simplemente tienes un evento especial? El maquillaje es el guardarropa de nuestro rostro. En Irma de Zúñiga el maquillaje es nuestra especialidad. Luce como un artista de televisión con nuestros servicios. Atención, calidad, experiencia y vanguardia nos caracterizan. Haz tu cita al 3620-2922 o consulta a irmadezúñiga.com. Hospital Country 2000. Todo lo que usted necesita en un mismo lugar. Seguridad, calidad y cordialidad. Somos un hospital de especialidades que cuenta con la tecnología de vanguardia para una atención integral en el cuidado de su salud. Avenida Jorge Álvarez del Castillo, número 1542, Chapultepec Country. Teléfono 3854-4500. El que no vive para servir, nos sirve para vivir. Para esos momentos especiales en tu vida, Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Tenemos más de 20 años acompañándote en toda ocasión. Pastelería Cake Gallery. Visítanos en Avenida Rubén Darío, número 300. O haz tu pedido a los teléfonos 3630-0313 y 3616-3048. Pastelería Cake Gallery. Un deleite a la vista, un gran sabor en tu boca. Amigos, la Torre abrió sus puertas. Los martes y jueves son días de Torre Urbana Radio, un concepto ya al aire que te invita a verlo todo desde una perspectiva propia y positiva. Esto gracias en parte a la información proporcionada por nuestros invitados de primer nivel en vivo, quienes tocan temas fundamentales, como es la música, los deportes, la salud, entre otros. ¿Cierto, Lalo? Es correcto, así es que ya lo saben, martes y jueves de 7 a 8 de la noche. HK 960 de AM, Torre Urbana Radio. ¿Cada que vas al doctor entiendes todo lo que te dice? ¿No? Entonces te invito a que sintonices Torre Médica, tu programa de especialidad, donde con un lenguaje sencillo y directo te explicamos el amplio mundo de la medicina, con invitados expertos en cada emisión. Acompaña al Dr. Riñón los domingos a las 7:30 de la noche en Canal 4, miércoles a las 7 de la noche por Más Visión y sábado a las 3 de la tarde en el canal 153 de Sky. Torre Médica, tu programa de especialidad. No te muevas, continuamos en Torre Médica. Nos da mucho gusto que siga con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidad, ahora de este lado del estudio.
para platicar, doctor, amigos, sobre lo que la sociedad tapatía sabe respecto a los problemas o alergias en los ojos. Es algo que muy frecuentemente la gente se autoprescribe y hablamos mucho en cada programa sobre el proceso de la autoprescripción porque la gente no acaba por entender que crear programas como estos es con la intención de que la gente acuda con un especialista y que sepan que para cada área existe una subespecialización para el manejo de esto. Hoy tenemos sin lugar a duda un invitado muy especial que es un oftalmólogo pediatra que hablará más a detalle sobre esto, no solo en el niño, sino en cualquier grupo de edad. Obviamente él tiene una subespecialización en el manejo de los niños que con mucha frecuencia se irritan y se tallan con sus manos a veces sucias y obviamente llevamos a gentes que predisponen a condiciones alérgicas. Pero ¿qué sabe la gente sobre esto, Lalo? Es importante saber lo que te parece. Así es, los invito a que veamos lo siguiente. Vamos para allá. Torre Urbana. Estimado, ¿has padecido algún tipo de alergia en los ojos en algún momento? No, la verdad es que nunca he tenido ninguna dificultad o padecimiento en mis ojos. No, que yo recuerde no. ¿Conoces a algún familiar que padezca o haya padecido esta situación? No. Sí, más que nada irritación o a veces ojos cansados. ¿Qué es lo que has utilizado para esto? Por lo regular, pues gotitas de manzanilla o alguna cosa que ayude a erradicar el problema en los ojos. No, yo no. ¿Conoces a alguien que la haya padecido? Sí, una de mis hermanas. Le ha dado como un tipo de carnosidad en el ojo. ¿Y qué medicamento, qué tratamiento es el que tu hermana ha seguido? No. Que tú recuerdes. No sé qué tratamiento llevó, pero al final sí necesitó cirugía. ¿Fue necesaria la cirugía? Sí. Por lo general es resequedad lo que he padecido y he utilizado algunas gotas de lubricación. Consulto con mi oftalmólogo y me ha comentado que no tengo que utilizar gotas de manzanilla ni nada de eso por el estilo, que tengo que revisar que sean gotas específicamente para lubricación, pues. Cuando se trata de cuidar tus ojos, ¿con qué especialista acudes? Pues, ¿cómo se llama el doctor de los ojos? Oftalmólogo. Ese, con el oftalmólogo, sí. ¿Te ha recetado algún tipo de medicamento porque veo que utilizas lentes? Sí, no, nada más pues es la situación de que tengo el problema, pero nunca he tenido ninguna alergia. ¿Qué problema es? Tengo hipermetropía y astigmatismo. ¿Has asistido con algún especialista en la materia? Por lo regular no, siempre me automedico, voy a la farmacia y las típicas gotas para ponérmelas. ¿Quién te las recomendó esas gotas? Pues mi mamá me dijo son buenas y pues yo le hice caso y asistí a la farmacia. Muy bien, ¿esa resequedad o esa situación que experimentas a qué se debe? Por lo general porque ando mucho en bicicleta y me transporto mucho en ella, entonces posiblemente sea por eso. Torre Urbana. Qué importante darnos cuenta que la gente no estamos completamente informada sobre este contexto, que obviamente es algo muy frecuente y que nuestra sociedad muchas veces, como te diste cuenta, hace uso de lo que hablamos al principio, la autoprescripción, Lalo. Ese es un aspecto a considerar y aunque, como bien lo comenta y lo acabamos de ver, no estamos al 100% empapados, salvo un caso que escuchamos del camarada que iba en la bicicleta y demás, pero ¿hasta qué punto es válido el ponerse ciertas gotas que al final de cuentas puede ser contraproducente? Existen algunos productos dentro del ámbito oftalmológico que son cosas que podríamos considerar ciertamente inofensivas. ¿O naturales? Pues podríamos contemplarlo. De alguna manera el uso de lo que mencionaba nuestro cuate de la bicicleta nos hace ver que obviamente la gente usa algo porque algo le irrita sus ojos, pero obviamente existen padecimientos oftalmológicos que pueden llevar de una condición alérgica a una condición infecciosa y que sí puede poner en riesgo la vista y el ojo del individuo, ¿cierto? De tal suerte que vale la pena que se queden con nosotros para continuar con esta entrevista interesante con el doctor Lamas y también invitarlos para que sintonicen Torre Urbana Radio HK 960 DM martes y jueves a las 7 de la noche. Así es, y síganos a través de las redes sociales Facebook e Instagram. Continuamos con esta entrevista. Mesa de Expertos es presentada por Hospital Country 2000. Y seguimos conversando con mi amigo Luis Cárdenas de nueva cuenta, esa última sección del programa en la que yo quiero definirle y dejarle a la gente la parte importante, la parte medular de cómo prevenir cuestiones de tipo alérgicas, la recomendación de cada cuánto debemos de acudir de manera ordinaria a evaluarnos nuestra condición visual para saber en qué momento tenemos una condición correctiva. ¿Qué hay al respecto? Y bueno, hay algo que nos dimos cuenta ahorita a través de Torre Urbana,
¿qué opinas del uso de las gotas o el té de manzanilla? Qué bárbaro, Julio. Diste en el punto clave. Bueno, les platico a todos nuestros amigos que nos hacen el favor de vernos. Lo más importante es no utilizar ningún remedio casero. No nada más el té de manzanilla, semilla de limón quemado, ceniza, leche materna, tierra de panteón o de la normal, porque de repente nos encontramos pues de que una mamá acaba de tener a su bebé y la comadre le dice, ponle una gotita de tu leche, ¿no? Entonces, recordemos que la leche tiene carbohidratos, la leche materna pues mucho más carbohidratos. Entonces, las bacterias que comen, carbohidratos. Entonces, un niño que ustedes le ponen una gotita de leche materna, si tiene una conjuntivitis bacteriana, una conjuntivitis neonatal, que son comunes, más si nacieron por canal de parto, entonces, pues, lo único que van a hacer va a ser empeorar la conjuntivitis. Y la cantidad de inmunoglobulinas que contiene eso, imagínate la condición alérgica que le puedes predisponer a esa criatura, ¿no? Sí, entonces, nada o luego también me pasa mucho de que no, es que la señora que acaba de tener bebé fui a pedirle poquita leche para yo ponerme a mis ojos. Entonces, lo más importante es ningún remedio casero cerca de los ojos. Té de manzanilla, por favor, ese hay que tomárnoslo, no ponerlo en los ojos. ¿Por qué? Porque el té de manzanilla también tiene ciertos tipos de sustancias que van a producir o van a empeorar un cuadro alérgico o infeccioso. Entonces, de preferencia, no utilizar ningún remedio casero. Yo les voy a dar algunas recomendaciones, que son recomendaciones generales que ustedes pueden hacer para cuidar sus ojos. Lo principal sería, obviamente, acudir al oftalmólogo una vez al año. Si ustedes son sanos en sus ojos, simplemente acudir como prevención. Podemos detectar enfermedades que no producen ningún síntoma, como por ejemplo el glaucoma, que es la segunda causa de ceguera en el mundo. Si tiene alguna otra condición de enfermedad, como diabetes o hipertensión, bueno, por supuesto hay que acudir al oftalmólogo. Pero ¿cómo puedo yo cuidar mis ojos en la comodidad de mi hogar? Bueno, pues les voy a dar 2 consejos bien fáciles. Lo primero es lavarse continuamente las manos y segundo, hacer un aseo de los párpados con shampoo de bebé y agua tibia todas las noches. Las pestañas funcionan como el mosquitero de nuestros ojos al medio ambiente. Ahí se guardan todas las partículas a las cuales podemos ser alérgicos y todas las partículas que luego se pueden meter a los ojos y generar infecciones. Entonces, si hacemos esto una rutina, van a poder prevenir 90% de las enfermedades de superficie ocular. Alergias, blefaritis, chalaciones, orzuelos, conjuntivitis alérgica. Entonces, agua tibia y shampoo para bebé. Shampoo para bebé de la marca que quieran. Lo que van a hacer es lavarse muy bien las manos, hacer mucha espuma con el shampoo de bebé y con las yemas de los dedos van a tallar o van a frotar sus pestañas dando un masaje suave. Esto va a favorecer el drenaje normal de las glándulas de meibomio, va a destapar las glándulas que también a veces se tapan y va a limpiar las pestañas que generalmente están llenas de partículas. Eso es algo que todos debiéramos de hacer. Nadie nos enseñó a hacerlo. Nuestras mamás, nuestras abuelitas no nos enseñaron que se tenía que hacer. Sin embargo, todas las zonas de nuestro cuerpo que tienen pelo o vello las lavamos. Entonces las pestañas también se deben de asear. Mi segunda recomendación sería utilizar un lubricante nocturno. Sobre todo los pacientes o las personas que vivimos en las grandes ciudades, estamos expuestas pues, a toda la contaminación. Los lubricantes deben ser prescritos por un oftalmólogo. ¿Por qué? Porque la lágrima artificial que vamos a prescribir va en relación de la calidad de lágrima que tiene el paciente. Es como las cremas para la piel. No es lo mismo una crema para una piel seca que para una piel grasosa. En la lágrima pasa lo mismo. Hay lágrimas que son oleosas, hay lágrimas que son mucosas y hay lágrimas que les falta agua. Entonces, un oftalmólogo debe de evaluar la calidad de la lágrima y una vez que la haya evaluado, decidir qué tipo de lubricante le va a prescribir ese paciente. Entonces, una vez que su oftalmólogo ya les prescribió un lubricante, bueno, pues hacer su aseo de los párpados todas las noches y poner una gotita de lubricante antes de dormir. Es evidente que existen principios básicos para cuidar nuestros ojos. Entendamos que nuestros ojos son la comunicación con nuestro mundo exterior. Sabemos que preservar y cuidar esa condición de sanidad nos permite mantener en una constante. Los que tenemos que depender de un armazón para poder tener una mejor visión, valoramos aquellos que no lo necesitan, porque de alguna u otra manera el tener que cuidarlos, el tenerlos limpios, el tenerlos en una condición, pues es una obligación que tenemos con nosotros mismos, el acudir de manera periódica a hacer una revisión año con año y más aquellos que dependemos de una ayuda visual para esto.
Para la gente que trabaja frente a un ordenador, Luis, ¿qué hay que tiene que hacer por la radiación que se emite a través de este tipo de equipos? Otra pregunta súper interesante, Julio. Bueno, primero que nada, hay que descansar cada 55 minutos. ¿Por qué? Porque el hecho de nosotros estar frente a una computadora, vamos a estar fijando nuestra vista y eso va a disminuir nuestro parpadeo. El parpadeo hace que lubriquemos nuestros ojos de manera constante. Entonces, cuando estamos frente a una computadora, el parpadeo disminuye. Entonces, lo ideal es cada 55 minutos tomar un receso, caminar un poco, estimular la visión tanto lejos como de cerca y regresar a la computadora. Otro dato bien importante, la pantalla de la computadora nunca debe de estar a nivel de los ojos. Voy a rotarme un poco para explicarles cómo debe de ser. Si yo pongo la computadora de esta manera, voy a abrir el párpado así. Entonces eso va a favorecer la evaporación de la lágrima. Normalmente debemos de poner la pantalla en esta distancia para que el párpado baje e impida la evaporación y esto genere una mejor lubricación de nuestros ojos. La importancia de la gente que trabajamos o dependemos de un ordenador para en nuestra vida diaria, buscar, modificar esto no hace más que tener una mejor condición y una mejor calidad en nuestra visión y obviamente un descanso oportuno hacia los ojos. Para aquellos papás que de alguna u otra manera nunca han tenido la oportunidad o la experiencia de llevar a sus hijos una evaluación, ¿en qué momento debemos dejar un punto de alerta para un papá en que un niño tenga una condición que deba ser atendida? Ya hablamos en la anterior etapa sobre la cuestión del desempeño académico, pero ¿qué más hay para los papás? Pero lo importante es que un niño no nos puede decir si ve bien o si ve mal. Un niño no nos puede decir si los ojos le duelen. Es bien difícil que un niño manifieste un problema en los ojos. Entonces, lo ideal es llevar al niño al oftalmólogo cuando nace. Pero ¿cuándo yo debo de sospechar que mi hijo tiene un problema visual? Bueno, primero, que parpadee mucho, que se acerque mucho a las cosas para poder leer. Segundo, al momento que esté escribiendo, que no escriba derecho, que no escriba sobre el renglón. Cuando escriben chueco, esos pacientes pueden tener astigmatismo. Y ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, pues cuando un paciente o un niño tiene un bajo rendimiento escolar o sienten ustedes que no aprende como debiera, es bien importante que realicen una evaluación visual. Hay pacientes que tienen cefaleas o dolores de cabeza continuos y que van a lo mejor con otros compañeros de nosotros, con neurólogos, con a lo mejor su pediatra, pero no han hecho una evaluación visual. Y recordemos que un defecto refractivo puede producir dolor de cabeza. Es muy frecuente que los niños a veces manifiesten como único síntoma clínico el dolor de cabeza. Los que de alguna u otra manera hemos tenido la necesidad de buscar la adaptación de una ayuda visual como los lentes, digo, el caso particular de un servidor, y te diste cuenta de manera muy, quizás muy sospechosa, pero no como que creías que era un pretexto para no querer hacer las cuestiones académicas en la primera etapa de su desarrollo formativo y tú dices, no me estará queriendo engañar por flojera. Y cuando te das cuenta de que de verdad era un problema de fondo, dices, casa de herrero, hasta donde palo. Obviamente, para ustedes que nos están viendo a través de sus pantallas, pongamos más atención a cómo nuestros hijos se entretienen. Hoy abusamos de tablets y teléfonos y obviamente los niños de repente no nos damos cuenta porque el niño lo tiene, porque lo tiene que tener aquí. Y quizás la distancia a la cual podría mantener el aparato o el equipo que esté usando no requiere esa distancia, pero probablemente está viviendo una situación, una condicionante y obviamente la condición de su refracción ya está alterada. Hacer una evaluación en un niño quizás no resulte fácil porque no me va a dar ningún manifiesto y él solo lo corrige de manera mecánica mediante lo que hace. Para nosotros como papás, saber que la atención oportuna le puede cambiar a un niño su desempeño académico y obviamente mantener un entorno distinto, hasta por la seguridad para poder hacer sus actividades y no tener un accidente, ¿cierto? Claro. Y algo que quisiera yo también agregar, Julio, es que es bien importante también utilizar lentes de protección cuando se hagan deportes o situaciones de riesgo. Por ejemplo, muchas veces el papá está cortando el jardín y le dice al niño, ven, ayúdame a cortar el jardín. Acuérdense de tener unos lentes de protección. No pocas veces recibimos niños y papás lastimados por ramas, por pasto que salió volando, por el aspa con lo que cortan el césped. Y digo, pues cantidad de cosas. Recordemos que tenemos dos ojos para toda la vida. Tú lo has dicho muy bien. Con los ojos hacemos nuestra vida
el 90% de información que llega a nuestro cerebro es información visual, es decir, la recibimos por medio de los ojos. Entonces, lo más importante es cuidarlos y protegerlos. Si van a hacer alguna actividad, desde poner un cuadro en su casa, van a clavar la pared o van a quitar un foco, pues pónganse unos lentes de protección, porque también nos ha pasado que al momento de tocar el foco se rompe y un vidrio llega al ojo, se va hasta la retina se desprende. ¿Y saben en cuánto tiempo pasó eso? En medio segundo, medio minuto. Nunca van a estar las cuestiones de protección, nunca van a estar de más. No tenemos una cultura de prevención, no tenemos una cultura de atención de manera temprana. La pregunta pivote la dijimos: ¿cuándo debemos acudir al oftalmólogo? Desde que nacemos debemos de evaluar a nuestros hijos. ¿Cada cuándo debo de ir al oftalmólogo? Por lo menos una vez al año. Los pacientes que dependemos de una ayuda visual a través de unos lentes, tenemos que estar de manera periódica reevaluándonos para saber en qué momento corregir nuestra graduación y saber si no existe algo más de fondo que no hubiéramos detectado. Medir la presión intraocular para saber si hay algún cambio, una condicionante diferente. Yo quiero darte las gracias, Luis, por participar de nueva cuenta en tu programa Torre Médica y decirte que para nosotros es una experiencia muy grata porque es información de gente que vive en el día a día. Sé que tú te desempeñas en un ámbito institucional donde haces tu parte como oftalmólogo pediatra y también en el entorno privado, y eso nos permite saber que es gente que está actualizada y que vive en el día a día. Y por favor, mándenos sus dudas a las redes sociales, nosotros las transmitimos a nuestros invitados y obviamente compartirles a través de Torre Urbana Radio, donde también ellos son invitados y transmiten en vivo a través del WhatsApp y de redes sociales de forma directa. Y ustedes, gracias por compartir una vez más y nos vemos la próxima semana. Torre Médica, tu programa de especialidades. Doctor Riñón, Centro del Riñón Guadalajara y Hospital Country 2000 presentaron